Overlord Volumen 4. Capítulo 5. El dios helado. Parte 1. La base principal de Ainz era la fortaleza que Aura estaba construyendo, el lugar que Cocytus visitó ayer. Aún se podían escuchar débiles ruidos de construcción en la distancia. Cuando entraron en una habitación, Victim, que los había estado siguiendo en silencio, le dijo a Ainz: Ere Yeraf Dibouti en Wola, Net YW. Bueno, entonces permítame despedirme aquí. Gracias por tu duro trabajo. Defiende el primer nivel de Nazarik hasta que regresemos. Jiurruo YB. Por su voluntad. Portal. Victim entró por la puerta de oscuridad conjurada por Ainz, con el primer nivel de la gran tumba subterránea de Nazarik como destino. Después de ver al guardián capaz de activar una habilidad de restricción de movimiento poderosa y mortal, Ainz dirigió su atención hacia la habitación. Al mismo tiempo, pudo sentir a Aura bajando su rostro. Debió haber hecho todo lo posible para darle a Ainz una gran bienvenida. Las huellas que muestran el esfuerzo encomiable puesto en esta sala podría ser visto todas partes, pero palidecía en comparación con Nazarik. Aura probablemente sintió vergüenza por esto. No es tan malo. A Ainz, que era solo un asalariado, no le importaba mucho. Su habitación en Nazarik tampoco estaba tan mal, pero le preocupaba porque era demasiado lujosa. De hecho, se sintió más relajado y cómodo aquí. Quiero una habitación de 8 tatamis. Debería encontrar un rincón para preparar uno. Oh, tengo que felicitar a Aura y transmitirle mi satisfacción por su trabajo. Si las personas no hablan de su confianza, gratitud y cuidado, no tendrán éxito. Ainz recordó una cita que vio enmarcada dentro de la vitrina de un CEO durante una visita corporativa. No sabía quién lo acuñó, pero era una gran cita. Parecía algo que diría un jefe ideal. Tienes que mostrar tu gratitud. La gente no se esforzará por lograrlo mejor si no hay recompensa, algo así. Mis disculpas, Aura, por insistir en usar este lugar. No te preocupes por los detalles, tengo un gran aprecio por lo que has logrado. Si esto lo hiciste tú, entonces es tan bueno como Nazarik. Sí. Los ojos de Aura se abrieron un poco. Debería consolarla más. Aunque Ainz quería hacer eso, no se le ocurrieron mejores palabras, así que lo ocultó observando los alrededores una vez más. El olor a madera fresca aún perduraba aquí. Normalmente, en lugar de este lugar que no tenía absolutamente ninguna defensa, regresar a Nazarik era sin duda más seguro. Sin magia defensiva, era como una casa hecha de papel de alguna manera. Pero por otro lado, Ainz se estaba usando a sí mismo como cebo para atraer a los peces grandes. Había una gran distancia entre aquí y el lago, por lo que los que podrían perseguirlos aquí, si existieran, serían jugadores de Yggdrasil, o personas de ese nivel. Esto significaba que el propósito de construir este lugar era cebar a los enemigos que apuntaban a Nazarik para que se rebelaran. Era peligroso, por supuesto, pero Ainz sintió que el riesgo era necesario para lograr este objetivo. Todavía no aparecen. Podría ser, ¿el plan es un fracaso? De todos modos, ¿qué es eso? Aura, quiero preguntarte. ¿Qué es esa cosa? La mirada de Ainz se detuvo en la silla blanca solitaria colocada en el interior de la habitación. La espalda era alta e imponente. Estaba tan bien hecha que no era exagerado llamarla obra de arte. Si ignoraba ese problema evidente. Es un poco sencillo, pero he preparado un trono. El que respondió con confianza fue el subordinado que lo seguía, Demiurge. Eso es lo que pensé, se dijo Ainz en su mente e hizo una pregunta más. ¿Qué huesos usaste? Huesos de todo tipo de bestias. Las mejores partes son de bestias como Griffons y Wyverns. Oh, ya veo. Era un trono hecho de innumerables huesos. No estaba en la lista de logística de bienes que traían de Nazarik, por lo que era algo que Demiurge hacía afuera. No importa cómo lo mire, definitivamente también se usaron cráneos de humanos o demi-humanos.
Puede parecer de un blanco puro sin una pizca de sangre y carne, pero aún así da la sensación de estar teñida en sangre. Era un poco repugnante, sentarse en esa cosa era como sentarse en un cojín de agujas, lo que hizo que Ainz dudara. Pero su subordinado se había esforzado por prepararlo, por lo que sería difícil rechazarlo. ¿Hay alguna excusa que pueda usar que no cause quejas? Ainz chasqueó los dedos después de pensarlo. Shaltear. Te daré el castigo por lo que hiciste ahora mismo. Así es, te castigaré con vergüenza. Sí. Shaltear, que de repente fue nombrada, estaba un poco sorprendida. Arrodíllate con la cabeza inclinada allí y pon las manos en el suelo. Sí. Shaltear caminó hacia el lugar que Ainz señaló, que era el medio de la habitación, e hizo lo que le dijeron con una cara de desconcierto. Ainz se acercó a Shaltear y se sentó en su espalda. Ainz-sama. La sorprendida Shaltear solo pudo exhalar mientras susurraba, Ainz-sama. Estaba conmocionada y rígida por el miedo cuando Ainz se sentó de espaldas. Ahora eres una silla, ¿entiendes? Sí. Ainz cambió su mirada de Shaltear, cuya voz se volvía cada vez más aguda, hacia Demiurge. Lo siento, Demiurge, así es como es. Ya veo. Maravilloso. Usar un guardián como silla. Esta es una silla personalizada específicamente para el Maestro Supremo. Como se esperaba de Ainz-sama. Nunca hubiera pensado en eso. Es así. Frente al resplandeciente respeto que Demiurge estaba expresando, Ainz desvió su rostro, sin entender por qué estaba sonriendo tan brillantemente. Después de esto, una hermosa mujer le dijo a Ainz con una maravillosa sonrisa. Mis disculpas, Ainz-sama. Permítame salir un momento. Regresaré en breve. ¿Necesitas algo, Albedo? Permiso concedido, continúa. Después de agradecerle, Albedo salió de la habitación. Inmediatamente después, una mujer gritó, ¡ya! Y se oyó el sonido de un muro al romperse violentamente, y todo el fuerte pareció temblar. Después de un minuto más o menos, Albedo regresó a la habitación dominada por el silencio con su sonrisa habitual. He vuelto, Ainz-sama. Oh cierto, Aura. Accidentalmente choqué contra la pared cuando salí de la habitación. Parecía estar dañada, ¿podrías repararla más tarde? Lo siento mucho. Está bien, lo arreglaré. Ainz se tragó las palabras que quería decir y suspiró. Enfocó su mirada errante y se fijó en el bastón que emitía un aura de terror. El verdadero bastón de Ainz Oal Gaun no fue traído aquí, era una réplica, un prototipo para replicar el arma del gremio. Hecho de piezas excavadas en las profundidades de la tesorería, era un accesorio que parecía casi perfecto por fuera. El gremio caería si el arma del gremio fuera destruida, por lo que no podría sacarse tan descuidadamente. Fue confiado al guardián de la zona de las flores de cerezo en el 8º piso para su protección en este momento. Se nos ocurrieron contramedidas por si nos robaban nuestros anillos, pero no es fácil encontrar un lugar para probarlas. Mientras pensaba en eso, Shaltear de repente se movió nerviosamente, acomodándose para que Ainz se sentara más cómodamente. Esto hizo que Ainz mirara la parte posterior de la cabeza de Shaltear con una extraña sensación de malestar. Su respiración era irregular. Debe ser pesado para ella. Debajo de Ainz estaba la delgada espalda de Shaltear, quien parecía tener 14 años. Un hombre adulto estaba sentado en la espalda de esta joven. Al darse cuenta de lo pervertido, vergonzoso y cruel que era, Ainz sintió que podría haber ido demasiado lejos. Shaltear fue un NPC creado por su compañero en el pasado. Incluso Perorón Chino no abusaría de ella así. Esta acción fue similar a ensuciar los recuerdos de sus camaradas anteriores. Era una tontería pensar en esto como un autocastigo. Torturar a Shaltear así, imperdonable. Shaltear, ¿te duele? Ainz planeaba decir, si es así, terminemos con esto. Shaltear miró hacia arriba con el rostro sonrojado de pasión, su expresión llena de placer.
No es nada doloroso. Esto es como una recompensa. Siguió exhalando el calor almacenado dentro de su cuerpo, reflejando el rostro de Ainz en sus ojos aturdidos. Su lengua húmeda rozó sus labios, reflejando la luz lujuriosamente. Ella retorció su cuerpo como una serpiente. ¡Ay! Ainz sintió la necesidad de alejarse de inmediato. Casi cedió a este impulso. No, no puedo hacer eso. Estaba castigando a Shaltear, pero el error de Shaltear fue en realidad culpa de Ainz. Es por eso que soportar la urgencia de levantarse fue el castigo de Ainz. Ainz destruyó las complicadas emociones que brotaban de él. Hizo todo lo posible por ignorar la silla que jadeaba y se retorcía. Pero no pudo evitar pensar, perorón chino, ¿qué configuración tan pervertida es esta? Bueno, pasemos al tema serio. ¿Los intimidamos? Creo que fue perfecto, Ainz-sama. Exactamente, solo mire las caras de los hombres lagarto. Ainz sonrió aliviado después de escuchar lo que dijeron los guardianes. En realidad, era imposible notar los cambios en las expresiones de los hombres lagarto. Podrían estar más cerca de los humanos que de los reptiles, pero sus expresiones faciales eran totalmente diferentes a las de los humanos. ¿Es eso así? Entonces, la primera fase para asombrarlos con poder es un éxito. Ainz exhaló aliviado. Usó la magia de supernivel, la creación, que, después de todo, solo podía usarse 4 veces al día. Si eso no funcionaba, nada más funcionaría. Demiurge, ¿cuánto tiempo tomará saber exactamente qué tan grande es el área congelada? Ya comenzamos a hacerlo, pero el progreso es lento porque el área es más amplia de lo esperado. Por favor, concédanos más tiempo. Ainz detuvo a Demiurge que estaba a punto de arrodillarse. Ainz se tapó la boca con su dedo huesudo y pensó. El área de efecto más grande de lo esperado podría considerarse un éxito en términos de experimentación mágica. La creación es una magia de supernivel que podría cambiar el terreno en sí. En Yggdrasil, se usó para protegerse del calor de los volcanes o del frío de las tierras heladas. Era posible mostrar su poder sin usar magia de supernivel. Sin relación con este despliegue, Ainz siempre había querido realizar este experimento para determinar el área de efecto. La creación era una magia que tenía un área de efecto asombrosamente grande, y podía cubrir todo el 8º piso en el experimento de Ainz dentro de Nazarik. Pero no estaba claro qué efecto tendría en el mundo exterior. En Yggdrasil, el efecto del hechizo podría cubrir un área, pero ¿qué tan grande sería un área en este mundo? Ainz quería averiguarlo. Si pudiera cubrir toda una llanura, sería demasiado grande. Del mismo modo, congelar todo el lago se estaba yendo por la borda. Se debe tener cuidado al usar magia de supernivel. Aura, ¿cómo está nuestra red de seguridad? Sí. Hemos desplegado a los no muertos asignados por Ainz-sama para asegurar un área de un radio de 2 kilómetros. Pero no ha habido señales de nada especial acercándose. También, he enviado monstruos especializados en exploración para patrullar el área en 4 kilómetros, pero no hemos detectado nada sospechoso. Ya veo. El enemigo podría estar escondiéndose de la detección a medida que se acercan. ¿Qué pasa con las contramedidas contra eso? No hay problemas. Con la cooperación de Shaltear, hemos enviado no muertos expertos en reconocimiento. Espléndido. Aura sonrió feliz después de que Ainz la elogiara. Su expresión deprimida desapareció sin dejar rastro. Nos hemos expuesto hasta este punto, así que, porque las personas que usaron el ítem de clase mundial contra Shaltear no han hecho un movimiento. Ainz preguntó de nuevo bajo la mirada de todos los presentes, pero no dirigió su pregunta a nadie en particular. ¿Por qué no están vigilando a Nazarik y este lugar? Podría ser que nos estén vigilando con ítems de clase mundial que no podrían ser detectados por medios normales. Ainz inclinó la cabeza en respuesta a la contrapregunta de Demiurge. Ya he considerado esta posibilidad, por eso usé a Momon. Si realmente están usando un ítem de clase mundial para espiarnos,
No podrían espiar a Momon, quien también posee un ítem de clase mundial. Es por eso que he asumido que usarán medios físicos como exploradores para vigilarnos. También podrían usar vigilancia mágica, pero debería ser un medio ortodoxo. Ainz se dio cuenta de que los guardianes a su alrededor parecían confundidos, lo que significaba que su explicación no era lo suficientemente clara. Bueno, ¿cómo debería decir esto? En el pasado, teníamos una mina que podía generar un tipo de metal que era raro. A medida que monopolizamos el suministro, el precio de mercado se disparó y la gente comenzó a conspirar para robarnos. El ítem que usaron esa vez fue Ouroboros. Fue uno de los ítems de clase mundial más poderosos, conocido como uno de los 20. Ainz entrecerró los ojos. Estaba furioso cuando les robaron, pero mirando hacia atrás, fue un buen recuerdo, a pesar de que fueron masacrados y dejaron caer muchos ítems raros. Indignante. ¿Se atreven a usurpar el territorio gobernado por los seres supremos? Imperdonable. Denas la orden de contraatacar. Al escuchar lo enojado que estaba Albedo, Ainz volvió la mirada. Podía ver la hostilidad y la intención asesina liberada por todos los guardianes, incluso el tranquilo Demiurge estaba revelando una sonrisa siniestra. No solo eso, incluso la expresión reservada de Mare no podía ocultar su impulso de atacar. Ainz no podía ver el rostro de Shaltear mientras actuaba como una silla, pero desde su cuerpo rígido, su determinación fue transmitida a Ainz a través de su trasero. Cálmese. Ahora todo esto es cosa del pasado. Ainz levantó la mano para calmar a los guardianes. Parecían más estables, pero todavía se sentía algo inestable, como el magma que fluye debajo de la superficie. Para cambiar el tema, Ainz continuó lo que estaba diciendo. El enemigo usó a Ouroboros para evitar que ingresáramos al mundo en el que estaba situada la mina. Probablemente aprovecharon esta oportunidad para registrar los alrededores y apoderarse de la mina. Cuando se deshizo el sello, entramos solo para descubrir que la mina había sido conquistada. Durante el temerario intento de recuperar la mina, aproximadamente la mitad de los miembros del gremio murieron al menos una vez. Ainz se contuvo y no lo dijo en voz alta. Llegaré al punto principal. He mencionado que se nos negó el acceso a ese mundo, pero las personas con ítems de clase mundial aún podían entrar en ese mundo. Por lo tanto, es imposible que nos espíen incluso con el ítem de clase mundial más fuerte. Mientras Ainz escuchaba el reconocimiento iluminado de sus subordinados, todavía tenía dudas sobre si esto era realmente cierto. La posibilidad era alta, pero no había pruebas que probaran que fuera cierto. Cuando se utilizó superación de los 5 elementos, que también era uno de los 20, como Ouroboros, la compañía de juegos envió un mensaje a los propietarios de ítems de clase mundial. Aparte de una disculpa, también enviaron un ítem como compensación. El contenido del mensaje de disculpa era: portadores de ítems de clase mundial, por derecho, deben estar exentos de cualquier cambio en el mundo. Pero es muy difícil mantener sus datos mientras actualizamos el servidor. Por lo tanto, no tenemos otra opción que tratar esto como un caso excepcional mientras actualizamos el servidor. Y así, les fue imposible defenderse de esto. Pero ese evento debería ser la excepción en lugar de la norma. Especialmente el ítem de clase mundial que podría defenderse de la magia de reconocimiento. No tendría sentido si no pudiera proteger a Nazarik de otros ítems de clase mundial. Y es por eso que pensé que el enemigo se acercaría a Momon. Pero quienes se acercan son las madres que llevan bebés recién nacidos y aventureros. Le pidieron a Momon que acariciara la cabeza de los bebés para bendecirlos con salud y fuerza. Los aventureros pidieron un apretón de manos y querían hacerse más fuertes, pero nadie pidió conversar con él en privado. Es por eso que Ainz se expuso esta vez con defensas débiles, esperando que el enemigo hiciera su movimiento. No equipar a Cocytus con un ítem de clase mundial era parte del plan. Ainz planeaba usarlo como cebo para atraer al enemigo. Parecía aterrador porque el enemigo era desconocido, pero podrían idear las contramedidas adecuadas después de determinar quién era el enemigo. Con respecto a este tema, ¿puedo compartir mi humilde opinión? ¿Qué pasa,
¿Albedo? Sí, como explicó Ain-sama, el plan era eliminar al enemigo. ¿Podría el enemigo ser reacio a acercarse a nosotros ya que ellos también operan en la oscuridad, al igual que nosotros? Ah. No hay problema, Albedo, ya consideré esa posibilidad. No lo hizo. Ainz estaba asumiendo que el enemigo estaba pensando lo mismo que él, tratando de reunir información sobre él. ¡Qué error! Me equivoqué desde el principio. Disculpe, además. Albedo-san, por favor detente. Ainz lloró en su corazón. Se sentía como un candidato que estaba revisando el guión de preguntas después del examen, y se dio cuenta de que todas sus respuestas estaban equivocadas. Acerca de divulgar la información de que Shaltear fue derrotada con ítems. Sí, eso es lo que le informé al gremio, que es para evitar que la gente tema a Momon si se vuelve demasiado poderoso. Los cristales mágicos sellados parecían ser un ítem raro aquí, debe ser difícil destruir el cristal para experimentos. Desestabilizar el cristal y usarlo para derrotar a Shaltear es una historia más convincente, y la gente tendría menos cautela contra Momon. Tienes toda la razón. Para las personas que piensan que los cristales sellados son raros, este no es un mal método. La forma indirecta de hablar de Albedo hizo que Ainz se sintiera incómodo. Pero si la otra parte posee múltiples cristales como Ainz-sama, ¿no sería diferente la situación? Ah, eso es lo que quieres decir. Ainz hizo una expresión iluminada, pero no entendió en absoluto. Entonces, ¿qué pasa si la otra parte posee varios cristales sellados? Era un hecho que la magia sellada era valiosa en este mundo. ¿A Albedo le preocupaba que el cristal se rompiera durante los experimentos? Pero eso no parecía ser todo. Un sentimiento ominoso cruzó por la mente de Ainz. Quería que Albedo le explicara más, lo que hizo que Ainz se odiara a sí mismo por actuar engreído antes. ¿Está realmente bien que yo sea el gobernante y decida las políticas de Nazarik? ¿Estoy conduciendo un barco, montaña arriba sin saberlo? Ainz sintió ganas de huir. No podía soportar la carga de un gobernante que ha experimentado varias veces, una carga que se hacía más pesada ante el fracaso. Ainz seguía quejándose en su corazón. Pero no pudo hacer eso. Desde que tomó el nombre de Ainz o Algaun, no podía abandonar las creaciones de sus camaradas, el NPC y los tesoros de la gran tumba subterránea de Nazarik. Más importante aún, no quería ser un padre que abandonaba a sus hijos. También me preocupa si todos ustedes me traicionarán, me abandonarán o se darán por vencidos. No obstante, haré el papel de Ainz o Al-Gaun que cumpla con sus expectativas y sea digno de su confianza. Y así, Ainz hizo una expresión relajada que practicó ante el espejo y dijo en una pose llena de confianza de un overlord. No hay problema, entiendo por qué te sientes incómodo. Ainz luego miró a su alrededor. Albedo, comparte tus preocupaciones con los otros guardianes. Ah, sí. Si el enemigo posee múltiples cristales como Ainz-sama. Alguien que sepa sobre cristales, podría decir que esta información es falsa. Estarán seguros de que Shaltear no fue derrotado por el cristal, aunque no podían saber si Shaltear estaba con toda su fuerza, los usuarios de ítems de clase mundial asumirán que Momon es tan fuerte como Shaltear. Entonces concluirán que el misterioso guerrero Momon que apareció de repente en Errantel es alguien peligroso, ¿verdad? También podrían sospechar que Shaltear podría estar relacionado con Momon. Albedo y guardianes, ¿cuál creen que sería el próximo paso de los enemigos? Perdóneme. Creo que si nuestros enemigos planean oponerse a Ainz-sama, difundirán rumores de que Momon está trabajando junto con el vampiro incluso si no hay pruebas. No querrían que Momon ganara más fama. Ainz gimió en su corazón. Parte del objetivo de ir a Errantel era reunir información, pero el objetivo principal era aumentar la fama del personaje de Momon, y una pequeña parte de querer huir. El plan original era de esperar a que el gran héroe haya nacido, y luego revelar la verdadera identidad de Momon, convirtiendo toda su fama a la de Ainz o Al-Gaun, difundiendo así este nombre en todo el mundo. También quería mostrar que su gremio,
mata jugadores, cambiará en este mundo, por lo que hizo buenas obras usando el nombre de Momon. Pero estos planes probablemente estaban terminados. Demiurge, déjame preguntarte, ¿sería más efectivo si esos rumores se difundieran después de que Momon se hiciera famoso? Ara, eso sería un mal movimiento. Si Ain-sama ha ganado suficiente fama, las masas simplemente pensarán en esas noticias como rumores maliciosos. Deberían cortar las raíces antes de que crezca su fama. Una visión maravillosa, Demiurge. Ainsa sintió en respuesta a Demiurge que estaba inclinando la cabeza, actuando como si tuviera la misma idea. Haré otra pregunta. Si es así, ¿por qué el enemigo aún no ha comenzado a difundir rumores? Después de escuchar la pregunta de Ainz, Demiurge levantó un dedo. Número 1. Aún no han completado su investigación sobre Momon-sama. Si Momon-sama derrotara a Shaltear en una pelea directa, no querrían incurrir en su ira. Quizás quieran llevarlo a su campamento. Número 2. Levantó otro dedo. ¿Y si su encuentro con Shaltear fue solo una coincidencia? Es posible que hayan estado pasando con algún otro propósito en mente, solo un tercero no relacionado. Eso es imposible, Demiurge, la posibilidad es muy baja. Ainz dijo eso, pero se dio cuenta de que este escenario no era imposible. Estaba totalmente convencido de que el ataque había sido dirigido a Shaltear o dirigido a los habitantes de Nazarik. Pero Shaltear fue atacada poco después de teletransportarse. Si el ataque realmente había sido dirigido a Shaltear, habían sido inquietantemente precisos. ¿Estaba cegado por el miedo al enemigo invisible? Ainz entrecerró los ojos, o más bien, el brillo rojo en las cuencas de sus ojos. Al final, el problema fue la falta de inteligencia y la falta de personal. Necesitaban más poder. De todos modos, el mayor problema es que nuestra red de inteligencia es demasiado pequeña. A Sebas también se le había encomendado eso, pero la inteligencia reunida por un puñado de agentes era limitada. Al principio, pensó que sería suficiente obtener información básica sobre este mundo, pero eso no era suficiente en la situación actual. La inteligencia reunida por un aventurero y el mayordomo de un comerciante tenía menos importancia y calidad que la de un alto funcionario del gobierno. Ainz no podía pensar en nadie que pudiera analizar la información recopilada desde diferentes ángulos y juzgar si la información era importante. Ara, el principal problema es la falta de información. Tenemos que tener cuidado con un enemigo que no podemos ver, lo que nos dificulta hacer nuestro movimiento. Después de escuchar las quejas de Ainz, Demiurge sonrió como si tuviera una gran idea. Si ese es el caso, ¿qué tal unir fuerzas con un país? Después de un breve silencio, Albedo dijo «oh», para expresar que había entendido. Ainz hizo el mismo sonido momentos después. Ya veo, Demiurge, eso es lo que quieres decir. Pero los otros tres guardianes seguían inclinando la cabeza en confusión. Aura admitió sus dudas honestamente. Ainz-sama, ¿qué significa esto? Frente a la pregunta de Aura, Ainz se sintió aliviado de no poder mostrar ninguna expresión facial. Ara. Mare, Shaltear, ¿entienden de lo que está hablando Demiurge? Los dos negaron con la cabeza. Ya veo, no se pudo evitar. Demiurge, por favor explícame. Sí, por su voluntad. Todos, Ainz-sama está preocupado por este enemigo desconocido. Creo que si nos encontramos con este enemigo fuerte y ambas partes son abiertamente hostiles entre sí, necesitaremos un punto de avance que pueda resolver nuestros problemas durante las negociaciones. Sensei, no entiendo. 3 estudiantes y un adulto parecían tener estas palabras grabadas en sus rostros. El maestro Demiurge pareció darse cuenta de que su explicación era demasiado vaga y continuó acomodándose a los estándares de sus alumnos. ¿Qué harán si Ainz-sama es controlado por un usuario de ítems de clase mundial? Cortaré a esa persona en pedazos. No, eso no es lo que quiero decir, Aura. ¿No crees que ser controlado es un gran avance? De hecho,
Debido a que hay personas que podrían controlar a su oponente con ítems de clase mundial, la posibilidad de que Ain-sama sea controlado no es cero. La sensei adjunta del salón de clases, Albedo, agregó a la explicación del sensei de Miurge. Quiere decir que después de pretender unirse bajo la bandera de un país, Nazarik podría usar esto como una excusa para cualquier acción que tomemos en el futuro. Solo podemos decir que estamos actuando bajo las órdenes de ese país, y no tuvimos otra opción. Si el enemigo poderoso realmente existe, podríamos traspasar la responsabilidad a ese país, ¿correcto? Si el enemigo no quiere una confrontación directa, hará todo lo posible para complacernos. Ya veo, si hay personas que no están contentas con ellos, podemos usar esta excusa para atraer a este tercero a nuestro lado. Esa es la idea. ¿Cómo se esperaba de Ain-sama? Al igual que el jefe de una organización malvada acariciando a un gato en su regazo, Ainz palmeó la cabeza de Staltear, quien estaba actuando como una silla mientras decía, no fui yo. No fue a mí a quien se le ocurrió este plan, sino a Demiurge. Debería ser él quien mereciera este elogio. No, me halaga. Ain-sama parece haber llegado a esta conclusión antes que yo. Ah, bueno, sí. Mis disculpas por aparentemente arrebatarle su crédito. Y además de eso, será mucho más fácil para nosotros acumular inteligencia. Un país ya debería tener una red de inteligencia en funcionamiento. Podrían progresar a pasos agigantados con solo enviar un esbirro de Nazarik. Después de enterarse de que su consejo fue útil para Ainz, y la forma de hablar de Ainz, como si estuviera confirmando a los dos brillantes guardianes, hizo sonreír a Demiurge. Es tal como dijiste. Ainz sabía que Demiurge estaba insinuando que Ainz lo sabía desde el principio. Ah, como se esperaba de Ain-sama, haber pensado en esto tan a fondo. Seres tan humildes como los humanos también podrían ser útiles. Después del comentario de Albedo, los otros guardianes, incluidas Chaltear, quien fue relegada a ser una silla, mostraron a Ainz una brillante mirada de admiración. Hizo que Ainz se sintiera incómodo, pero sintió alivio de no haberse equivocado cuando los dos estuvieron de acuerdo con él. Bueno, entonces, apuntemos a un país. Si consideramos las naciones vecinas, sería el reino, el imperio y la teocracia. ¿Qué pasa con los países más lejanos? Tales como la República y el Reino Santo. Yo desaconsejaría elegir naciones que están lejos, y no quiero entrar en contacto con la teocracia antes de tener la inteligencia adecuada sobre ellas. Eso deja al reino y al imperio. Y de la inteligencia recopilada por Sebas, el reino no me atrae tanto, pero tendremos que investigar esto más a fondo. Ainz extendió su mano hacia el espejo después de decir, por cierto. Les dimos a los hombres lagarto un poco de tiempo, veamos si está sucediendo algo inesperado. La vista de pájaro de la aldea de los hombres lagarto apareció en el espejo de visión remota, con pequeñas manchas moviéndose alrededor. Ainz se acercó al espejo e hizo un gesto, cambiando el escenario en el espejo. La primera acción, por supuesto, fue hacer zoom. La vista de los hombres lagarto trabajando duro para prepararse para la guerra se mostró completamente. Esfuerzos inútiles. Demiurge murmuró suavemente a los hombres lagarto. Déjame ver, ¿dónde están? Es difícil distinguir a los hombres lagarto. Ainz buscó a los 6 hombres lagarto que había visto en la grabación con el ceño fruncido. Encontré el blindado. Ese es el que arrojó piedras, ¿verdad? A continuación, la espada destructora está aquí. La diferencia es demasiado pequeña. Es fácil encontrar aquellos con colores o equipos prominentes. Encontré el que tiene el brazo prominente. Después de observar eso, Ainz siguió cambiando la imagen en el espejo. No veo al hombre lagarto blanco y al que sostiene el arma mágica. ¿El que se llama Sariusu? Ah, cierto, ese es su nombre. Ainz recordó al hombre lagarto que había salido a negociar cuando Aura se lo pidió. ¿Podría estar dentro de las casas? Probablemente. Pero el espejo de visión remota no podía ver el interior de los edificios.
Ese era el caso, normalmente. Demiurge, la bolsa infinita, por favor. Por su voluntad. Demiurge hizo una reverencia y se movió hacia la mesa en la esquina de la habitación y tomó la bolsa infinita. Se la presentó a Ainz con respeto. Ainz sacó un pergamino de adentro. Luego activó la magia dentro del pergamino. Se conjuró un órgano sensorial etéreo invisible. El órgano sensorial no puede atravesar las barreras mágicas, pero puede atravesar las paredes normales independientemente de su grosor. Si no podía entrar, significaba que había un enemigo poderoso del que tenían que tener cuidado. Después de conectar el órgano sensorial con el espejo de visión remota para que los guardianes también pudieran ver, Ainz comenzó a maniobrar el órgano sensorial que parecía un globo ocular flotante. Echemos un vistazo al interior de la casa. Ainz eligió una vieja casa rota cercana y movió el órgano sensorial. Incluso si el interior estaba oscuro, se mostraría tan brillante como el día una vez que el órgano entrara. En esa habitación, un hombre lagarto blanco estaba siendo presionado con la cola levantada. Un hombre lagarto negro estaba encima. Desconcertante. Ainz no entendió lo que estaba pasando al principio. Al instante siguiente, eso cambió a confusión en cuanto a por qué estaban haciendo eso en un momento como este. Ainz luego movió el órgano sensorial afuera en silencio. Sintiéndose incómodo, Ainz colocó la palma de su mano en su rostro. Los guardianes a su lado no sabían qué decir y se miraron el uno al otro. Demiurge, qué grupo tan desagradable. ¿Coquiotos atacará pronto y todavía tienen el descaro de hacer esto? Aura, eso es correcto, eso es correcto. Mare, bueno, Herm. Shaltear, Demiurge tiene razón. Démosles una lección a Rinsu. Albedo, qué envidia. Ainz levantó una mano para detener la charla de los guardianes. Olvídenlo, pronto morirán. Una vez vi en una película que situaciones desesperadas como estas estimularían su instinto de reproducción. Ainz asintió para afirmar su propia opinión. Demiurge, tiene razón. Aura, si es tan solo eso, podemos perdonárselos. Shaltear, cierto, cierto. Mare, Herm, eso. Albedo, yo también, Ainz-sama. Ainz. Todos ustedes en silencio. Después de que todos los guardianes cerraron la boca, Ainz suspiró. Creo que perdí el impulso, pero no importa. No debería haber nadie a quien debamos cuidar en el pueblo. Pero no podemos bajar la guardia. Alguien podría estar dirigiéndose hacia nosotros. Aura. Ainz de repente dejó de moverse y miró a los dos niños. ¿O no? Lo arruiné. Todavía no tienen la edad suficiente para la educación sexual. No, es demasiado pronto para eso. Ainz sintió que podía empatizar con cómo se siente un padre cuando surge una intensa escena de sexo, mientras ve la televisión con toda la familia. ¿Qué se supone que deben responder los padres cuando sus hijos les preguntan de dónde vienen los bebés? Mierda. Dejé que los niños de Bukukuchagama vieran ese tipo de escena. Debería estar bien. Ignorando a Albedo, Demiurge probablemente lo explicará desde un ángulo médico. Ese será el plan de respaldo. Shaltear parecía estar bien. De todos modos, recordaré esto como un problema que se resolverá más adelante. Después de dejar el problema en el fondo de su mente, Ainz tosió y dijo: si la red de seguridad revela algo, todos los guardianes y yo nos iremos juntos. Si existía un jugador de Yggdrasil, Ainz no planeaba cumplir con el acuerdo que hizo para dejar la aldea de los hombres lagarto. Si la otra parte se niega a unirse a ellos, serán destruidos por todo el poder de Nazarik, para evitar que se filtre información. Si ese fuera el caso, Ainz destruirá el pueblo, incluso si tenía que tirar todas las fuerzas del octavo piso. Ainz se sacudió la culpa de traicionar la promesa que le hizo a Coquiotos. Si fue por algo de suma importancia, una mentira piadosa podría suavizar las cosas. Muy bien, ahora esperamos a que comience el espectáculo,
y admiremos la destreza de Cocytus en el combate. Parte 2. Pasaron 4 horas en un instante. Los guerreros hombres lagarto ya se estaban reuniendo en la puerta principal de la aldea, en los humedales donde el hielo se estaba derritiendo. Después de la intensa batalla de hace varios días, no quedaban muchos guerreros hombres lagarto. Eran 316. Los hombres lagarto que no fueran guerreros no participarían porque Sasuriu dijo, son pocos enemigos, tener demasiada gente solo se interpondrá en el camino. A primera vista, parecía una buena razón, pero por supuesto, no era así. Sariusu estaba lejos de los hombres lagarto, observando a los guerreros hombres lagarto reunidos. Todos tenían pintura de guerra que representaba a sus antepasados, sus rostros mostraban una voluntad tan dura como el acero. Parecían pensar que no perderían. Los hombres lagarto a su alrededor animaron a los guerreros. En ese grupo, las expresiones de malestar se podían ver claramente. Para mantener oculta la ansiedad de su corazón, Sariusu trabajó duro, mostrando una cara de póker frente a los hombres lagarto, manteniéndolos lejos de la verdad, de que esta lucha es una ofrenda de sacrificio al Overlord de la Muerte. Esta era una batalla en la que el Overlord de la Muerte iba a mostrar su poder a los hombres lagarto, para aplastar por completo la voluntad de resistencia de los hombres lagarto. No tenían ninguna posibilidad de ganar desde el principio. Las palabras de Sasuriu de antes en realidad implicaban el deseo de mantener el sacrificio al mínimo. Sariusu desvió la mirada de los hombres lagarto y miró al territorio enemigo con ojos penetrantes. El ejército de esqueletos estaba enraizado en el mismo lugar, sin moverse ni una pulgada. La figura de un monstruo con el nombre de Cocytus no se podía ver a su alrededor. No puede ser un esqueleto, es alguien en el que el Overlord de la Muerte confía, no hay manera de que él sea un monstruo de nivel subordinado. Debe ser alguien cuya voluntad sea tan obviamente fuerte que incluso puede sentirla hasta la punta de la cola con solo una mirada. El sonido de una gran criatura moviéndose en los humedales se podía escuchar detrás del ansioso Sariusu. Oye, Sariusu. Saludó Senberu con indiferencia como siempre. A pesar de que se dirigían hacia la muerte, Senberu era su yo habitual. Nuestra moral parece estar en su punto máximo. Sí, lo es, será genial si se mantiene a este nivel frente al poderoso enemigo, Cocytus. Sí. Oh. Es la hora. Sasuriu apareció en la puerta principal, y todas las miradas se posaron en él y en las 2 hadas de los humedales que estaban a su lado. Cruz estuvo ausente porque agotó todo su maná para convocar a las hadas de los humedales. Después de lanzar varias mejoras defensivas de larga duración y convocar a las hadas, el intenso costo de maná la dejó inmóvil. Cuando los dos abandonaron la habitación, Cruz ya le había dicho a Sariusu que perdería el conocimiento por abusar del maná, y que esta sería la última vez que se verían. Sariusu, que no tenía a su pareja a un lado, echó una mirada solitaria en dirección a Cruz. Su rostro cuando se despidió rompió el corazón de Sariusu. Guerreros, avancen. El comando edificante de Sasuriu elevó la moral de los hombres lagarto a una nueva altura. Tuvo que cambiar su forma de pensar a la de un guerrero. Sariusu ordenó sus pensamientos. Bajo la dirección de Sasuriu y las 2 hadas de los humedales, los hombres lagarto marcharon lentamente. Se alejaron de la aldea para evitar daños colaterales. Sariusu y Senberu eran la retaguardia. Sariusu miró hacia la aldea de repente. Los andrajosos muros de barro, el preocupado grupo de hombres lagarto que los despidió y... Sariusu suspiró, se quitó las preocupaciones y dio grandes pasos hacia adelante. No pronunció el nombre de la mujer lagarto que estaba justo en sus labios. Los hombres lagarto atravesaron los humedales, formándose entre el ejército de esqueletos enemigo y la aldea. No había una formación en particular, los hombres lagarto simplemente se reunieron al azar mientras esperaban la próxima batalla. El único arreglo claro era que los varios jefes de tribu, Sariusu y las 2 hadas de los humedales estaban parados al frente. El ejército de esqueletos probablemente estaba esperando que llegaran Sariusu y los demás. Los esqueletos golpearon sus escudos y avanzaron.
Si estuvieran un poco fuera de tiempo, sonaría como un ruido aleatorio de un ejército en marcha, pero sus movimientos estaban sincronizados y el sonido era como uno. En un escenario diferente, esta actuación sería digna de aplausos y elogios. Mientras que el sonido llamó la atención de los hombres lagarto, en la parte trasera de los esqueletos, cayeron varios árboles en el bosque. Solo había una razón por la que cayeron los árboles grandes y gruesos. Alguien los cortó. Esto provocó una conmoción entre los hombres lagarto. Como no pudieron ver cómo se hizo, podría ser posible que esto fuera una obra de varios seres. Sin embargo, el tiempo entre la tala de cada árbol fue demasiado ordenado. Después de ver el movimiento sincronizado de los esqueletos, podría ser posible que varios seres trabajando juntos lo logren, pero ni un solo hombre lagarto pensó que este fuera el caso aquí. Una extraña premonición permanecía en sus corazones, la sensación de que esto era obra de un solo ser. Esto se debió a que no se escuchó el sonido de una cuchilla cortando los árboles antes de que cayeran. Lo que significaba que podía ser improbable, pero lo hizo un ser muy fuerte de un solo golpe. ¿Qué tipo de fuerza y arma podría derribar un árbol grande de un solo golpe? Los golpes por la caída de árboles, junto con el estruendo de escudos, se acercaron a los hombres lagarto. Los sentimientos de ansiedad brotaron. Esto se esperaba. ¿Cómo podría alguien mantener la calma en una situación así? Incluso Senberu, que tenía la determinación de morir, Osaryusu y Sasuryu, estaban conmocionados, aunque lo escondieron bien. Momentos después, el que abría un camino en el bosque se reveló. Al mismo tiempo, cesaron los golpes de los escudos. En el espacio inquietantemente silencioso, un círculo azul suave apareció ante ellos. Si no fuera por las nubes espesas, no habría forma de saber qué tan brillante sería su reflejo. Ese gran cuerpo de 250 centímetros de altura parecía un insecto sobre dos patas. La apariencia era como la de una hormiga o una mantis, un híbrido nacido de un diablo retorcido. Su duro exoesqueleto tenía un aire helado, brillando como polvo de diamante. Tenía una cola con pinchos que era el doble de su altura y mandíbulas poderosas que parecían lo suficientemente potentes como para masticar un brazo humano de un solo bocado. Tenía 4 brazos con garras con guanteletes brillantes adornando cada uno. Llevaba un collar de oro redondo alrededor de su cuello y brazaletes de plata adornaban sus piernas. El poderoso ser a la par con el Overlord de la Muerte, hizo su aparición. ¿Entonces este es Cocytus? El corazón de Saryusu se aceleró y su respiración se volvió irregular. Ninguno de los hombres lagarto habló. Sus ojos se sintieron atraídos por el monstruo que se mostraba, incapaz de desviar la mirada. Aunque tenían miedo, estaban demasiado asustados para apartar la mirada. El grupo retrocedió inconscientemente. Ya fueran los hombres lagarto que vinieron con espíritus de lucha en movimiento, o Saryusu y los demás, que vinieron aquí con la determinación de morir, todos se quedaron atónitos ante el poder dominante. Sé que el Overlord de la Muerte se está conteniendo, pero pensar que un ser poderoso que quiere pelear podría ser tan aterrador. Incluso con magia que podía suprimir el miedo, el impulso de huir aún surgía desde dentro de Saryusu. Fue un milagro que los otros hombres lagarto que no estaban protegidos por tales hechizos no huyeran. Cocytus se acercó lentamente. Caminó hacia los humedales, pasando los esqueletos con arrogancia. Cocytus se detuvo a unos 30 metros ante los hombres lagarto, en lo alto de una pequeña loma. Cocytus luego movió su cara de insecto sobre su largo cuello. Parecía estar buscando a alguien. Saryusu sintió la mirada de Cocytus posarse en él por un breve momento. Está bien, Ain-sama, está mirando, así que demuestren su poder. Antes de eso. Pilar de hielo. Con la activación del hechizo, 2 pilares de hielo brotaron entre los hombres lagarto y Cocytus, a unos 20 metros de distancia. Esto puede ser mala educación para los guerreros que vinieron con la determinación de morir, pero sepan, esto, solo la muerte espera a los que crucen estos pilares de hielo.
Coquiotos cruzó dos de sus brazos, su lenguaje corporal parecía una señal de que él dejaba la decisión a los hombres lagarto. Oye, es un tipo inesperadamente agradable. Sariusu asintió con la cabeza cuando escuchó el comentario de Senberu. Luego dio un paso adelante. Senberu, Sasuryu y los otros dos jefes de tribu lo siguieron. Sasuryu se volvió y les dijo a los guerreros que lo seguían. Ustedes se quedan aquí, no, regresen al pueblo. Si no, morirán por nosotros. ¿Qué? Nosotros también queremos luchar. Da miedo, pero aún así, queremos pelear. No hay cobardía en la retirada, vivir requiere más coraje. Pero no todos los hombres lagarto pueden regresar, así es. Como líderes de la tribu, no podemos permitir que otros nos conquisten sin luchar, ¿verdad? Pero jefe, también queremos pelear. Esperen, jóvenes. Lárguense, salgan de aquí, déjenos el resto a nosotros los veteranos. Los hombres lagarto que empujaban su camino hacia el frente eran de edad avanzada, pero no lo suficientemente viejos para ser llamados ancianos. Sus números, 57, y los otros hombres lagarto, no pudieron decir nada después de ver sus caras. Si mostraban determinación o resignación, los demás habrían insistido en ir con ellos. Pero sus expresiones le suplicaban, rogaban a los más jóvenes que siguieran viviendo. Los guerreros mudos retrocedieron de mala gana. Sasuryu se volvió hacia Coquiotos una vez más. Mis disculpas por la espera, Coquiotos. Coquiotos extendió uno de sus brazos, doblando un dedo delgado, haciéndoles un gesto para que se acercaran a él. Frente a la burla del enemigo, Sasuryu gritó a todo pulmón. ¡Carguen! Warg. Los hombres lagarto que se prepararon mentalmente rugieron desde el fondo de su corazón, y se apresuraron hacia Coquiotos. Coquiotos miró fríamente a los guerreros que lo atacaban. Lamento hacerles esto, guerreros, pero déjenme reducir sus números. Coquiotos no perdería incluso si todos los guerreros lo alcanzaban, pero aún así, necesitaba escoger a sus oponentes. Personalmente, Coquiotos quería mostrar su respeto como guerrero y luchar a distancia donde el enemigo pudiera atacarlo. Pero tenía una gran deuda con su maestro, por lo que sería de mala educación mostrarle a Ainz una pelea vergonzosa entre un guardián de Nazarik y turbas rebeldes. Coquiotos liberó su espíritu sellado. La habilidad de la clase, Caballero de Nibelheim, Aura de Escarcha. Esta habilidad especial usaba frío extremo para infligir daño y reducía ligeramente la velocidad de los adversarios. A plena potencia, incluso afectaría a los hombres lagarto que miraban desde la barrera. Coquiotos no deseaba eso. Suprimió su poder. Limitó el alcance, y redujo el daño. Esto será suficiente. Con Coquiotos como centro, el frío extremo cubrió un radio de 25 metros. Afectada por el frío extremo, la temperatura bajó drásticamente, haciendo chirriar el aire. Eso debería ser suficiente. Coquiotos selló su espíritu. Sucedió en un instante, y el increíble frío ya se había ido como si fuera una ilusión. Pero eso definitivamente no fue un sueño o una ilusión. Los cuerpos de los 57 hombres lagarto en los humedales era la mejor prueba. Solo 5 hombres lagarto aún podían moverse, y eran las 5 personas más fuertes entre los hombres lagarto. No se sintieron intimidados por la muerte de sus compañeros ni por la habilidad de Coquiotos, moviéndose como si fueran uno solo. Una roca voló por el aire. Un hombre lagarto con armadura de cuerpo completo lideró la carga con 2 hombres lagarto siguiéndolo. Las hadas de los humedales se movían lentamente detrás de los 2 hombres lagarto con sus cuerpos agrietados por el frío. El último hombre lagarto en la parte de atrás siguió cantando hechizos. El primer golpe fue la piedra dirigida a la garganta de Coquiotos. Sin embargo, ese ataque no tuvo sentido porque el equipo de todos los guardianes puede defender de los proyectiles.
Una barrera invisible pareció desviar la roca. El hombre lagarto principal siguió a continuación, llevando uno de los 4 tesoros transmitidos de generación en generación, hueso blanco de dragón. Fue lo suficientemente duro como para bloquear a Frostbane, que también era uno de los 4 tesoros, la armadura más dura conocida por los hombres lagarto. Cocytus, que estaba frente a él, sacó una espada de la nada, como si la hoja ya estuviera allí. El Taichi que sacó Cocytus, con una longitud superior a 180 centímetros, se conocía como Sansintoo, espada emperador mata dioses. Era la más afilada de las 21 armas que poseía Cocytus. Luego cortó al hombre lagarto frente a él. La hoja que cortó el aire hizo chillar el aire, un sonido tranquilo. En una situación diferente, es posible que uno deseara escuchar con atención este sonido limpio. Luego de ese sonido, el cuerpo del jefe tribal se partió por la mitad junto con la armadura, cayendo a izquierda y derecha hacia los humedales. La espada emperador mata dioses no sufrió daños después de romper la armadura más dura de los hombres lagarto. Los 2 hombres lagarto de atrás no se inmutaron por la espantosa muerte de su camarada, atacando desde ambos lados con sus armas en alto. ¡Sia! En el lado derecho estaba el golpe de corte de Semberu, impulsado con arma natural de hierro y piel de hierro. Estaba dirigido a toda su potencia hacia la cara de Cocytus. Warg. En el lado izquierdo estaba Frostbane, apuntando a su abdomen. Este ataque cuerpo a cuerpo aprovechó la lógica de que las armas largas son difíciles de usar en espacios reducidos. Y, por supuesto, eso solo se aplica a personas normales. Cocytus se giró levemente y usó su espada para bloquear el brazo de Semberu desde la derecha. Su movimiento era suave y elegante, como si el arma en su mano fuera parte de su cuerpo. Con la habilidad de piel de hierro, Semberu estaba a la par del acero en términos de dureza. Pero el choque con la armadura anterior mostró cuán afilado era la espada emperador mata dioses. La hoja se deslizó en su brazo suavemente como si estuviera cortando agua. Mientras la sangre brotaba del muñón derecho de Semberu, la otra mano de Cocytus ya estaba tomando a Frostbane que apuntaba a su abdomen. Oh, ya, veo. Esta es una bonita espada. TCH. Sariusu se rindió con Frostbane que no se podía mover y pateó a Cocytus en la rodilla. Cocytus no esquivó y recibió el golpe. Al final, fue Sariusu quien dio el golpe, que sufrió un intenso dolor. Fue la misma sensación que patear una pared de hierro con todas tus fuerzas. Magia superior. Curar herida menor en masa. Después de agotar una gran cantidad de maná, permitió el uso de magia de nivel superior que normalmente no era accesible. Sasuryu lanzó un hechizo de sanación masiva potenciado por una mejora mágica. Fumu. Cocytus parecía intrigado mientras miraba a Sasuryu que usaba un modificador de hechizos que no conocía, pero las 2 hadas de los humedales bloquearon su vista. Las hadas del humedal se movieron frente a Semberu, cuyo brazo se estaba regenerando por la magia, y atacaron a Cocytus con sus tentáculos. Antes de que sus ataques incluso aterrizaran, Cocytus los atacó con impaciencia. Cuando las hadas de los humedales se convirtieron en polvo, el puño de Sariusu aterrizó en el plexo solar, el abdomen y el pecho de Cocytus. Y, por supuesto, el herido fue Sariusu. La piel de su puño estaba desgarrada y sangrando. ¡Qué molesto! Cocytus balanceó su cola puntiaguda con fuerza hacia el pecho de Sariusu. ¡Guwa! Sariusu voló como una pelota golpeada por un bate con un crujido, volando alto y lejos antes de rodar hacia los humedales. Finalmente se detuvo después de rodar por los humedales, pero el dolor en el pecho y la sangre que brotaba de su garganta le dificultaban respirar. Los huesos rotos probablemente perforaron sus pulmones, no podría respirar incluso si quisiera, sintiéndose como si estuviera bajo el agua. El líquido tibio que se derramaba de su garganta le dio ganas de vomitar. Sariusu miró su pecho y vio sangre fluyendo de sus heridas que estaba corneadas por puntas afiladas. Solo un golpe puso a Sariusu en este lamentable estado.
Sariusu trató de respirar con toda su fuerza y lo miró con los ojos enérgicos hacia Cocytus, que podía moverse para dar el golpe final. ¿Cómo? ¿Todavía tienes la voluntad de luchar? Te la devolveré. Cocytus arrojó a Frostbane al lado de Sariusu y lo ignoró, volviéndose hacia los hombres lagarto restantes. Sasuryu lanzó magia curativa sobre Senberu, que había regenerado su brazo, pero perdió mucha resistencia. Justo antes de que Cocytus los alcanzara, otra piedra se abalanzó sobre él para desviar su atención. Pero fue en vano, ya que se desvió fácilmente. Irritante. Cocytus murmuró y extendió su brazo hacia el jefe de Colmillo Pequeño. Carámbanos perforantes. Docenas de carámbanos tan gruesos como un brazo humano llovieron en un ataque de área amplia. El hombre lagarto, que estaba dentro del alcance, fue atravesado por los carámbanos instantáneamente. Uno golpeó su pecho, dos golpearon su abdomen, uno en su muslo derecho. Todos los carámbanos penetraron fácilmente en el cuerpo del hombre lagarto. El jefe de Colmillo Pequeño, el hombre lagarto con las mejores habilidades de guerrilla, cayó muerto en los humedales como marioneta cuyas cuerdas habían sido cortadas. Warg. Magia superior. Curar herida menor en masa. Senberu se apresuró a avanzar cuando Sasuryu una vez más lanzó magia curativa. Senberu estaba ganando tiempo para que Sariusu se recuperara. Él sabía que esto imprudente y lo insignificante que era ante la fuerza de Cocytus. Aún así, Senberu no dudó en adelantarse. Cuando Senberu se puso dentro del alcance, Cocytus cortó con la espada Emperador Mata Dioses casualmente. Ese corte fue más rápido que la visión dinámica de Senberu. La velocidad fue mucho más rápida que la agilidad de Senberu. La espada cortó fácilmente el cuerpo de Senberu. La sangre brotó del cuerpo del decapitado Senberu y se derrumbó sobre los humedales. Momentos después, la cabeza cayó al suelo. Bueno, entonces, quedan 2. Escuché sobre sus fuerzas por parte de Ainsama, así que ustedes 2 son realmente los que llegan hasta el final. Cocytus, que no había dado un solo paso desde la batalla, miró al dúo restante y blandió su espada. Niebla blanca parecía salir de la hoja y la sangre desapareció sin dejar rastro. El movimiento era tan elegante que parecía capaz de librar al mundo de todo. Sariusu, que se había recuperado lo suficiente como para ponerse de pie, y Sasuryu, que desenvainó la gran espada en su espalda. Los dos se enfrentaron a Cocytus con una formación de pinza. Sariusu tomó un poco de sangre que sangraba de su herida y se la pintó en la cara. Parecía la pintura de guerra que se utilizó para convocar a los antepasados a descender sobre ellos. Hermano menor, ¿cómo están tus heridas? No es bueno, mis heridas muy severas. Aunque todavía puedo blandir mi espada unas cuantas veces. Es así. Eso debería funcionar, ¿verdad? En realidad, mi maná está agotado, colapsaré si no tengo cuidado. Sasuryu rechinó los dientes, probablemente se estaba riendo. La expresión de Sariusu cambió cuando escuchó eso. ¿Es eso así? Tú también te estás esforzando, hermano mayor. Sariusu exhaló suavemente con una sonrisa y relajó su hombro. Su brazo con espada se inclinó hacia abajo. Un dolor intenso lo golpeó en el pecho, pero Sariusu hizo todo lo posible por ignorarlo. No vuelvas a perder la esperanza hasta el último momento, Sariusu mantendrá sosteniendo su espada. Desde el principio, supo que no había posibilidad de ganar. La derrota era inevitable, pero no podía simplemente darse por vencido. Rendirse significaría estafar a innumerables hombres lagarto de sus vidas, mintiéndoles que saldrían victoriosos. Dado que había hombres lagarto que creían en este mentiroso, no aceptaría la derrota. Dándolo todo hasta el último momento. Todavía puedo blandir mi espada. El rugido de Sariusu hizo un eco muy fuerte. Se escuchó el sonido de los dientes de Cocytus que sobresalían de su boca al cerrarse. Un buen grito.
Probablemente Cocytus estaba riendo. Ese no era el sonido de los poderosos mirando hacia los débiles, sino el de un guerrero reconociendo a su igual. Muy bien, hermano menor. Luchemos hasta el final. Sasuryu también se rió. ¿Está bien? Mis disculpas por hacerle esperar, señor Cocytus. Cocytus simplemente se encogió de hombros en respuesta a las palabras de Sasuryu. No se preocupen. Interrumpir la última despedida de dos hermanos sería muy grosero. Prepárense para morir. Ah, parece que ya lo hicieron, ¿no? En la cara de Sariusu y Sasuryu que dieron un paso adelante, Cocytus balanceó su espada y dijo: digan sus nombres. Sasuryu Sasa. Sariusu Sasa. Los recordaré a ustedes, dos guerreros. También debo disculparme. Normalmente, pelearía con un arma en cada mano. No les estoy despreciando. Pero no son lo suficientemente fuerte para que lo haga. Una pena. Absolutamente correcto, vamos. Los dos corrieron hacia Cocytus, salpicando las aguas de los humedales. La ligera diferencia en la sincronización del dúo dejó a Cocytus desconcertado. No entrarían en su rango de ataque al mismo tiempo, Sasuryu era más rápido. Sospechando que el enemigo tenía un plan en mente, Cocytus esperó ansiosamente su ataque. El primero en ponerse al alcance fue Sasuryu, y Cocytus lo vigiló de cerca, preguntándose qué haría. Sasuryu se detuvo justo fuera del rango de ataque de la espada de Cocytus. Atadura de tierra. Lanzó un hechizo. Numerosas cadenas hechas de barro volaron hacia Cocytus y Sariusu aprovechó esta oportunidad para cargar. Para que a su enemigo le resulte más difícil medir su rango de ataque, Sariusu escondió a Frostpain detrás de su espalda. Sasuryu, anunciando que había agotado su maná, había sido solo un truco para engañar a Cocytus. Si caía en él, Cocytus podría verse limitado por las cadenas mágicas y ser golpeado por Sariusu, que estaba atacando por detrás. No importa lo duro que fuera el exoesqueleto de Cocytus, Sariusu debería poder abrirse paso lanzando todo lo que tenía detrás de un ataque de puñaladas. Sariusu, que abandonó todas las defensas a favor de la ofensiva, definitivamente producirá un poderoso ataque. Parece muy seguro con su espada. Cocytus enfatizó con él. Al igual que él, Cocytus tenía sentimientos intensos por sus armas, especialmente la hoja en su mano en este momento. Sentía mucho por esta arma que fue utilizada por su creador en el pasado. Es por eso que Cocytus estaba usando la espada Emperador Matadioses, a pesar de la disparidad en sus destrezas para mostrar su mayor respeto. Sin embargo, juzgaron mal una cosa. Su oponente en este momento era el guardián del quinto piso de Nazarik. Hechizos, lanzados, por aquellos, con un nivel más bajo que el mío, no romperá mi defensa. La cadena de barro rebotó antes de que pudiera tocar físicamente a Cocytus, cayendo de nuevo a los humedales como bloques de barro. La magia de bajo nivel no pudo penetrar la defensa mágica de Cocytus. Explosión helada. Con un rugido que vino de detrás de su espalda, Cocytus fue cubierto por una niebla blanca a su alrededor. Un esfuerzo inútil. Cocytus, que era completamente inmune a los ataques de helados, simplemente abrazó la suave brisa helada mientras esperaba a que Sariusu y Sasuryu se pusieran al alcance. Un respiro después, llegó el momento que estaba esperando. Pero Cocytus vaciló un poco, preguntándose si cortarles la cabeza era suficiente para detenerlos. Al enfrentarse a Sariusu, que había abandonado su defensa, decapitarlo podría no detener su ataque. La imagen de un cuerpo sin cabeza atacándolo apareció en la mente de Cocytus. Si ese fuera el caso, quitara los brazos y luego la cabeza. No, esa no es una muerte lo suficientemente limpia, lo terminaré de un solo golpe.
La temeraria carga de Sariusu fue demasiado lenta para Cocytus. La figura negra vagamente visible. La espada que balanceó Sariusu fue tomada con la punta de sus dedos de Cocytus, como lo hizo antes. Cocytus no sintió ninguna escarcha de sus dedos. Sariusu probablemente sabía que era inútil contra Cocytus y no activó esta habilidad. El asalto inesperadamente rápido fue bloqueado tan fácilmente por Cocytus, que le hizo sentir dudas. Pero las dudas solo perduraron por un instante. Podía acabar con su enemigo con un movimiento de su espada, no había necesidad de pensar más. Y luego, solo queda uno más. Así que fue solo un asalto imprudente. Cocytus, que se sintió decepcionado, estaba a punto de blandir su espada cuando cambió de opinión. Ya veo. Warg. Con un rugido, una espada gigante se abrió paso a través de la niebla helada. Sasuryu cortó la niebla con la fuerza suficiente para dispersarla. Ya sea la atadura de tierra, el ataque de Sariusu o la de explosión helada, todos estos eran solo cebos. Cocytus necesitaba tener cuidado con el ataque de puñaladas de Frostpain, pero la amenaza de la espada descendiendo de Sasuryu era mayor. Esta debe ser la verdadera intención del enemigo, pero si quieres realizar un ataque furtivo, tienes que hacerlo en silencio. Si no podían cubrir sus pasos mientras corren en el agua, no fue realmente un ataque furtivo. Cocytus estaba desconcertado. ¿Valía la pena todo esto por el daño que recibieron de la explosión helada? ¿O simplemente están luchando en vano? Pero era un hecho que un enemigo estaba en su rango de ataque. La única arma de Sariusu estaba inmóvil, dejándolo indefenso. Esto solo estaba cambiando el orden en que Cocytus los mataría. Después de llegar a esta conclusión, Cocytus blandió la espada en su mano. Un corte. La espada de Sasuryu se partió en dos. Antes de que el cuerpo de Sasuryu incluso golpeara el suelo, Cocytus retiró su espada, planeando seguir el ataque a Sariusu. En este momento, los dedos de Cocytus que pellizcaban la espada de Sariusu se deslizaron. El sorprendido Cocytus comprobó sus dedos, preguntándose por qué la espada que apretó se deslizaba hacia adelante. En la niebla, Cocytus pudo ver que sus dedos y la espada estaban cubiertos de un líquido rojo. En un instante, Cocytus comprendió por qué se le resbalaron los dedos. ¿Sangre? Confusión. Cocytus trató de recordar dónde podría haberse manchado la espada de Sariusu, y lo entendió después de ver el rostro de Sariusu a través de la niebla. La sangre que Sariusu le untó en la cara no era pintura de guerra. Se usó para manchar su espada. Explosión helada no tenía la intención de dañar a Cocytus o ocultar el paradero de Sasuryu, era para ocultar la sangre en la espada. Esa era la razón por la que también había escondido la espada a la espalda. Cuando Cocytus detuvo el ataque de Sariusu por primera vez, usó sus dedos para pellizcarlo. Sariusu recordó eso y apostó por la mínima posibilidad de que volviera a suceder, preparando este escenario con todo su ingenio. Una oleada de electricidad pareció atravesar el cerebro de Cocytus. Fue entonces. No es de extrañar que el ataque se sintiera tan débil. Esa fue la razón. El esquema de usar sangre para deslizarse no funcionará siempre. Así que me estaba engañando, haciéndome sentir que era fácil pellizcarlo, así que se contuvo. La espada se deslizó lentamente, acercándose al cuerpo azul pálido de Cocytus. Incluso Cocytus no pudo detener la espada con el peso corporal y toda su fuerza de Sariusu detrás de ella, con solo 2 dedos mojados. Si el lugar donde lo detuvo estuviera un poco más lejos, Cocytus podría haber hecho algo, pero a esta distancia, no había nada que pudiera hacer. Cocytus estaba tan conmovido que se estremeció. Necesitaba un poco de suerte, pero era una apuesta que necesitaba ganar cada ronda. Lo más importante, esto no era posible sin Sasuryu. Sasuryu probablemente no sabía cuál era el plan de Sariusu, pero el hermano mayor confiaba completamente en su hermano menor, y se sacrificó. El ataque furtivo y el rugido sin sentido fueron todo con la esperanza de desviar un instante de atención de su hermano menor.
y en realidad fue solo un instante. En ese breve momento, mientras Ariusu apretaba a Frostbane con todas sus fuerzas, la mandíbula inferior de Kokyuto se movió. Increíble. La espada que golpeaba a Kokyuto se desvió fácilmente. El cuerpo con un tenue resplandor azul ni siquiera tenía un rasguño. Esto fue el resultado de la diferencia de poder entre uno de los NPC con los niveles más altos en Nazarik y los hombres lagarto. Siento decirlo, pero poseo una habilidad especial para anular temporalmente el ataque de armas de bajo nivel. Mientras tenga activada esta habilidad, tus ataques no tendrán sentido. Fue un golpe espléndido, incluso Kokyuto sintió que era digno de dejar una marca en su cuerpo como muestra de respeto a este guerrero. Sin embargo, no podía hacer esto como un guardián luchando ante el Ser Supremo. Kokyuto intencionalmente dio medio paso atrás, salpicando el barro que manchaba su hermoso cuerpo azul. Fue solo un pequeño paso atrás. Un paso atrás no significó nada. Incluso retroceder no afectará nada. Sariusu estaba condenado y Kokyuto definitivamente prevalecería. Pero este paso atrás fue la demostración de elogio del dominante Kokyuto hacia el débil Sariusu. Sariusu se resignó a su destino y tenía una sonrisa clara que solo podían mostrar aquellos que habían hecho todo lo posible. Kokyuto balanceó la espada emperador mata dioses hacia él. Parte 3. Una batalla espléndida. Ainz elogió a Kokyuto que se arrodilló ante él. Gracias. Eso podría ser así, pero creo que entiendes claramente que aunque les estamos mostrando el látigo ahora, debes mostrarles los dulces de ahora en adelante. No inicies un reino de terror. Entiendo. Ainz asintió y miró a los otros guardianes en la habitación. Muy bien. Guardianes, escuchen bien. Ya dije en la sala del trono que la aldea de los hombres lagartos será gobernada por Kokyuto. Si hay algo que Kokyuto necesite, bríndele su apoyo. Kokyuto, espero que puedas grabar la lealtad hacia Nazarik en lo más profundo de los corazones de los hombres lagarto. Quiero que eduques a los hombres lagarto para conseguir talentos. Avísame si necesitas ítems especiales como pluma de la ascensión. Me pregunto si podría prestarte temporalmente un Power Suit. En el juego Yggdrasil, era posible cambiar de raza a mitad de camino, pero eso no significaba que pudieras cambiar como quisieras. Debías cumplir varias condiciones y el cambio sería irreversible. Una de las condiciones era un ítem específico. Por ejemplo, necesitarías que el libro de los muertos para ser un lich. Para convertirse en un imp se requería semilla de la corrupción. Y la pluma de la ascensión, que mencionó Ainz, era un ítem obligatorio para convertirse en ángel. Cambiar la raza de uno podría ser posible en este mundo, por eso Ainz no pudo evitar compartir sus ideas. Tomaré sus consejos cuando llegue el momento, Ainz-sama. Puedo preguntarte cómo planea lidiar con esos hombres lagarto. ¿Qué hombres lagarto? Sí. Los dos hombres lagarto, llamados Sariusu y Sasuryu. Los dos que lucharon hasta el final. Sus cadáveres aún deberían estar en los humedales. Pero, ¿qué hay con eso? Ya veo. Recoge sus cadáveres, usaré sus cuerpos como material cuando creen no muertos con mi habilidad especial. Eso sería una lástima. ¿Qué quieres decir? ¿Tienen tanto valor? Cuando Ainz vio la batalla a través del espejo de visión remota, vio que Kokyuto era absolutamente dominante, no había nada más destacable. Eran débiles. Pero pude ver su espíritu guerrero y su determinación intrépida frente a los fuertes. Es una pena utilizarlos como materiales. Creo que podrían volverse aún más fuertes, tal vez increíblemente fuertes.
Ainz-sama no debería haber hecho experimentos relacionados con la resurrección de los muertos todavía. ¿Qué tal si la probamos con ellos? ¿Le gustan esos hombres lagarto? Para ser franco, Ainz no sabía qué sentir cuando escuchó el término espíritu guerrero. Encontró el término intención asesina en novelas y mangas, pero no le dio mucha importancia. Era como el momento en que Ainz le había advertido a Narveral sobre estas cosas, y ella había dicho, ah, sí, ya veo, o ese tipo de sentimiento. Del mismo modo, la resonancia entre los guerreros era algo que Ainz no entendía. Esto se debía a que Ainz podría verse así ahora, pero originalmente era solo un asalariado normal. Si un ciudadano normal nacido en Japón entendiera el espíritu guerrero, eso sería peligroso. Si fuera el espíritu de un excelente asalariado, podría comprenderlo un poco. Ya veo, es un desperdicio de verdad. Pero lo que en realidad estaba pensando Ainz desconcertado era, incluso si tú me dices que es una lástima, no lo entiendo. Pero pensándolo bien con calma, Cocytus tenía razón. Estaba pensando en realizar experimentos de resurrección en algún lugar, y Ainz sintió que usarlos para experimentar tenía muchos beneficios. Y en comparación con el parloteo de Cocytus en la sala del trono, Cocytus ahora podía ofrecer propuestas claras y concisas. Si esto era una señal de mejora, Cocytus había pasado con gran éxito. Después de pensarlo brevemente, Ainz recordó que tenía excelentes subordinados. Recordó a los subordinados parados a su alrededor en silencio, como corresponde a un sirviente. Albedo, dime tu opinión. Mis pensamientos son los mismos que los de Ainz-sama. Demiurge, ¿qué piensas? Creo que Ainz-sama es el más correcto. Shaltear, ¿y tú? Pienso lo mismo que Demiurge y espero el juicio de Ainz-sama Arinzu. Aura. Sí, yo también pienso de la misma manera que todos. Mare. Erm, sí, yo también pienso lo mismo. Su respuesta fue tan buena como no responder en absoluto, dándole a Ainz un dolor de cabeza. Después de pensarlo detenidamente, Ainz llegó a una conclusión. Tal vez desde el punto de vista de un guardián, no pensaban que hubiera ningún problema importante. Lo que también significaba que no habría un gran impacto sin importar la decisión que tomara. Eso también dependía de las circunstancias del guardián. Puede haber problemas si cambia la situación. En pocas palabras, cuando un pequeño grupo de personas dice que 100 millones es una pequeña cantidad de dinero, surgirá el problema de cuán confiable era esa declaración. Esta fue la diferencia en la percepción de valores. Una pérdida de tiempo, bueno, podría pensar que está bien resucitarlos, ¿verdad? Estaba planeando deliberar más sobre esto, he cometido demasiados errores recientemente. Sin otra opción, Ainz tuvo que sopesar los pros y los contras desde su propio punto de vista. Hemos decidido gobernar a los hombres lagarto, pero, ¿tienen un representante adecuado? ¿O un grupo que podría representarlos? No, pero tienen un representante adecuado. ¿Oh? ¿Quién es? El hombre lagarto blanco que no participó en la batalla antes. Parecía poseer el poder de los druidas. Oh, ese. Eso podría funcionar. Si fuera ella, podría ser útil, pensó Ainz. Podría usarla para espiar. Sin embargo, implementar la idea que Ainz tenía en mente podría hacer que Cocytus, quien gobernará a los hombres lagarto, se sienta preocupado. Entonces, ¿qué debería hacer? Ainz de repente tuvo un momento de brillantes. ¿No sería más rápido simplemente preguntar? Aunque no obtuve ninguna respuesta útil en este momento. Ainz compartió sus planes con Cocytus y Cocytus expresó su reconocimiento. Era difícil juzgar si Cocytus aceptó para complacer a su maestro, pero Demiurge y Albedo no tuvieron reacciones extrañas cuando les echó un vistazo. Esto hizo que Ainz se relajara y le asegurara que no debería ser un problema. Muy bien. ¿Cuánto tiempo necesitarás para traerla aquí?
Perdón, por mi insolencia, pensé que Ain-sama preguntaría por ella. Así que le ordené que esperara en una habitación cercana. Ainz no pudo evitar mirar a Demiurge y lo vio negar con la cabeza. Impresionante, lo manejó bien, sin instrucciones, y no parecía ser idea de otra persona. Así debe ser como se siente un superior cuando ve a su subordinado madurar como había esperado. Pensó Ainz con una cara de satisfacción. Pero su cabeza era una calavera, por lo que realmente no se movía. No, bien hecho Cocytus. Perder el tiempo es una tontería, tu juicio fue el acertado. Muy bien entonces, tráela. Por favor espere. ¿Qué pasa, Aura? No creo que un lugar en mal estado como este sea lo suficientemente bueno. A pesar de que estamos hospedando a personas que se nos someten, está demasiado deteriorado para el estado de Ain-sama. Siento que la reunión debería realizarse en el Salón del Trono de Nazarik. Todos los demás guardianes excepto Mare asintieron suavemente con la cabeza. Mis disculpas. Me olvidé de ese punto. Perdóneme. Ainz nunca pensó en eso. Luego pensó en cómo reaccionar. De repente, recordó algo. En ese caso. Aura. Sí. Te dije que este lugar que construiste, el lugar lleno de tus sentimientos y emociones, es tan bueno como Nazarik, ¿verdad? Lo digo en serio. Cocytus, tráela. Tendremos la audiencia aquí. Ahí, Ain-sama. Aura, retrocede. Albedo. Aura protestó con la cara roja, diciendo, ¿por qué me detienes? Sin embargo, Albedo simplemente miró a Aura antes de ignorarla fijando su vista en la puerta. El que respondió a la emocional Aura fue Demiurge. Todo lo que dice Ain-sama es ley. Dado que Ain-sama dijo que este lugar es tan bueno como Nazarik. Debe ser verdad Arinzu. Shaltear continuó. No creo que mis palabras sean leyes férreas. Aunque no quiero que me consideren así, pero solo esta vez, es de gran ayuda. Aura, diré esto de nuevo. Como uno de mis subordinados de mayor confianza, uno de los guardianes, este lugar por el que pusiste tanto esfuerzo en construir está al mismo nivel que Nazarik. Es cierto incluso ahora, cuando las obras de construcción están en curso, ¿entiendes? Ain-sama, muchas gracias. Aura bajó la cabeza profundamente y los otros guardianes hicieron lo mismo. No hay necesidad de ser tan emocional. Esto es vergonzoso. Bueno, entonces hazla pasar, Cocytus. Sí. En un breve momento, Cocytus trajo a un hombre lagarto blanco puro a la habitación. El hombre lagarto se arrodilló ante Ainz y bajó su rostro al suelo. Diga su nombre. Sí, Overlord de la Muerte, Ainz o Al-Gaun. Soy el representante de los hombres lagarto, Cruz Lul. ¡Qué título tan increíble! Le daba curiosidad saber a quién se le ocurrió este título, pero Ainz actuó como un rey en calma y dijo. Bienvenida. Sí. Gaun-sama, por favor acepte el juramento de lealtad de nosotros, los hombres lagarto. Ainz miró a Cruz de cerca. Las escamas eran bonitas. Brillaban intensamente bajo la iluminación de la luz mágica. Me pregunto cómo se sentiría si las tocara. Ainz tenía curiosidad académica. Mientras miraba de cerca, se dio cuenta de que los hombros de Cruz estaban temblando. Cocytus debería haber desactivado su habilidad de congelar el aura, por lo que debe ser por alguna otra razón. Ainz reflexionó brevemente y encontró la respuesta. Era obvio. Si hacía infeliz a Ainz, todos los hombres lagartos serían masacrados. Por eso fue tan cuidadosa en su discurso. Para Cruz, que estaba bajo una presión tan aplastante, el silencio antinatural de Ainz plantó una semilla de terror. Ainz no tenía la afición de disfrutar intimidando a los débiles.
si era por el bien de la gran tumba subterránea de Nazarick, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa sin importar cuán cruel fuera, pero no realizó acciones tan destructivas innecesariamente. Los hombres lagarto estarán bajo mi dominio. Sin embargo, Cocyuto será el que gobierne en mi lugar. ¿Alguna objeción? Ninguna. Eso es todo. Te puedes ir. ¿Eso es todo? Cruz dijo con voz sorprendida mientras ella seguía inclinándose. Como una persona a la que se le confió una petición irrazonable que podría volverse loca en cualquier momento. Por ahora. Cruz Lulu. Tus hombres lagarto marcarán el comienzo de una era de prosperidad a partir de ahora. Las futuras generaciones de hombres lagarto estarán agradecidos por ser mis súbditos. No nos atrevemos, ya estamos agradecidos con el Ser Supremo por concedernos misericordia incluso después de que resistimos con violencia. Ainz se levantó del trono lentamente. Caminó al lado de Cruz, se puso en cuclillas y colocó su mano sobre el hombro de Cruz. Ainz pudo sentir un temblor proveniente del cuerpo de Cruz. Tengo una tarea especial para ti. Como fiel sirvienta de Gaon-sama, haré todo lo que pueda. No es como un sirviente. Quiero que hagas algo para mí, a cambio de la resurrección de Sariusu. Después de pronunciar el nombre que escuchó de Cocyutos, Cruz levantó la cabeza de inmediato, su rostro se contrajo por la conmoción. Alegre por este premio gordo, Ainz continuó observando a Cruz. Probablemente estaba tratando de ocultarlo, pero su expresión vacilaba. Era difícil juzgar sus emociones ya que su expresión facial era muy diferente a la de los humanos, pero debería arrojar algunas pistas. Algo como eso. Yo soy el que controla la vida y la muerte. Para mí, la muerte no es más que un estado del ser. Cuando escuchó la voz de Cruz que se estaba apagando, Ainz respondió. Es lo mismo para el veneno y la enfermedad, pero no puedo extender la vida de los mortales. Puede ser que sea imposible por medios normales, pero con la magia de supernivel, deseo a una estrella, probablemente sería posible. Aunque podría ser posible, era mejor no decirlo en voz alta. ¿Qué deseas de mí, su humilde esclava? ¿Mi cuerpo? Ainz se quedó sin habla. No, eso es un poco. Un reptil era demasiado. Ainz quiso retroceder inmediatamente, pero se obligó a desempeñar su papel. En cuanto al sonido del rechinar de dientes que venía de alguna parte, simplemente lo ignoraría por ahora. Cof cof. No. Es simple. Quiero que vigile de cerca si hay hombres lagarto pensando en rebelarse. No existen tales hombres lagarto. Ainz se rió de la confiada respuesta de Cruz. No soy tan tonto como para asumir eso. No estoy familiarizado con cómo piensan los hombres lagarto, pero usando la raza humana como ejemplo, la traición es común. Por eso quiero que un agente en el interior vigile las cosas. Cruz se volvió inexpresiva de nuevo, haciendo que Ainz entrara en pánico por dentro, preguntándose si el trato fue un fracaso. Había un plan de respaldo que no involucraba la resurrección de Sariusu, pero hacerlo tenía el objetivo de unir a Cruz con gratitud. ¿Qué debería hacer si ella lo rechaza aquí? No debería ser demasiado codicioso e ir a por todas. Eso debe ser lo que quieren decir cuando dicen que es inútil llorar por la leche derramada. Ante ti está la posibilidad de un milagro. Pero esta oportunidad no estará aquí para siempre. Si no la tomas de inmediato, desaparecerá para siempre. Con un escalofrío, la expresión de Cruz se movió como un calambre. No voy a utilizar rituales irritantes. Los hechizos de resurrección existen en este mundo, ¿verdad? Eso es lo que voy a usar. Ese es el legendario. Frente a Cruz, quien se tragó sus palabras, Ainz adoptó una actitud arrogante y dijo con gentileza. Cruz, ¿qué es lo más importante para ti? Quiero que lo consideres. Mientras Ainz observaba los ojos de Cruz vacilantes, él parecía estar viendo a un cliente al cual estaba convenciendo en una reunión de negocios. A continuación, Ainz tuvo que dejar que Cruz entendiera que este milagro no era un servicio gratuito.
Brindar un servicio gratuito hará que los demás sospechen, pero serán más receptivos con una solicitud de una cantidad adecuada de dinero. Solo necesito que mires a tus compañeros hombres lagarto en la oscuridad. Dependiendo de las circunstancias, es posible que deba tomar decisiones difíciles. Para evitar una traición, lanzaré una magia especial sobre el Sariusu resucitado. Si creo que me has traicionado, acabaré con él de inmediato. Debe ser preocupante para ti, pero la resurrección de Sariusu no es algo que puedas conseguir en un trato justo, ¿verdad? En realidad, no existe tal magia. Ainz actuó como si lo hubiera dicho todo y se levantó lentamente. Luego abrió los brazos. Ainz miró a Cruz que luchaba. Oh, cierto, le diré esto al Sariusu resucitado. Lo reviví porque me es útil. Prometo no mencionar tu nombre. Entonces, Cruz Lulu. Elige ahora. Esta es la última oportunidad para que recuperes a tu amado Sariusu. ¿Qué dices? Sí. ¿O no? Escoge. Ainz extendió una mano hacia Cruz lentamente. Al mismo tiempo, les dijo a los guardianes. No hagan nada incluso si ella rechaza. Está bien, estás lista para responder ahora. Cruz Lulu. Fin del capítulo 5.